No fue un mensaje en su móvil, ni una conversación sospechosa. Fue algo peor. Luis me lo dijo. Así, sin rodeos. Un jueves cualquiera, en la cocina, mientras preparaba café. Me miró como si estuviera firmando una sentencia y soltó. Clara, ¿tú me estás engañando? Ni un grito. Ni una escena dramática. Solo esa pregunta, en voz baja, con una calma que me partió en dos. Me pilló tan fuera de lugar que ni siquiera supe qué cara poner. Porque en ese momento supe que lo sabía. O lo intuía. Y lo peor es que yo, no tenía una respuesta limpia que darle. Nunca pensé que la primera vez que me temblarían las piernas no sería por amor, sino por miedo. Porque ese fue el instante exacto en el que entendí que todo, absolutamente todo, podía venirse abajo. Luis no sospechaba porque viera algo. No es de esos. Él no revisa móviles, ni hace preguntas incómodas. De hecho, si alguna vez tuve libertad, fue con él. Pero fue justo eso lo que me jugó en contra. La libertad. Porque cuando nadie te vigila, los límites se desdibujan. Y yo los crucé. Aquel jueves tenía que ser un día normal. Yo trabajaba desde casa, como siempre. Él llegaba temprano porque tenía reunión de departamento por la tarde. Nada raro. Pero desde que entró por la puerta, lo noté distinto. No me saludó con beso. Se fue directo al baño, luego a la cocina. Y cuando yo me acerqué con la típica frase de ¿quieres algo?, soltó eso. ¿Tú me estás engañando? No lo gritó, no lloró. Solo lo dijo, con ese tono sereno que duele más que 1000 insultos. No me estaba acosando. Me estaba invitando a confesar. Yo quería negarlo, lo juro. Decirle que estaba loco, que se había fumado. Pero no me salió. Me temblaba la voz. Me temblaba el cuerpo entero. Ahí fue cuando me di cuenta de que el problema no era solo la infidelidad. Era todo lo que había dejado morir mucho antes. Y sí, claro que lo traicioné. Lo hice de una forma tan cobarde que ni yo me reconozco. No por despecho, ni por venganza, ni porque me enamorara de otro. Lo hice porque me sentía vacía. Y alguien me hizo sentir vista. Deseada. Como si aún tuviera 25 y número 37. Pero en ese momento no podía decirle todo eso. Ni siquiera sabía cómo empezar. Así que solo dije la verdad más fácil. No lo sé. Y fue peor. Luis se quedó mirándome. Me escaneó el alma. Y ahí supe que algo se había roto para siempre. Pero eso fue solo el principio. Luis no dijo nada más ese día. Solo se fue. Cogió las llaves, cerró la puerta con calma y me dejó sola en casa con el café hirviendo en la encimera y la garganta hecha un nudo. No llamó. No escribió. No volvió a aparecer esa noche. Yo me pasé horas sentada en el sofá mirando la puerta, esperando ese sonido familiar del llavero chocando contra la madera, pero no llegó. Alrededor de la 1 de la madrugada me rendí, me metí en la cama vestida y me quedé con los ojos abiertos hasta que amaneció. Lo primero que pensé fue que tal vez se había ido con algún amigo, que solo necesitaba respirar. Pero cuando vi que se había llevado una mochila, su portátil y la caja pequeña donde guardaba sus documentos personales, entendí que no había sido una huida temporal. Había sido un movimiento calculado. Durante los siguientes 2 días no supe nada de él. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. Y no es que lo buscara activamente, porque ni siquiera sabía qué decirle si contestaba. ¿Qué haces cuando te enfrentas a alguien que no gritó, que no rompió nada, que no pidió explicaciones, sino que simplemente se fue? La culpa me pesaba tanto que no podía ni mirarme al espejo. Y lo peor era que Jaime,
El otro, no sabía nada de lo que había pasado. Para él, todo seguía igual. Me escribía como siempre, me mandaba memes, audios tontos, fotos de su comida, como si no se le pasara por la cabeza que en ese mismo instante mi matrimonio se estaba desintegrando por culpa de todo eso. No le contesté durante 3 días. Me limité a observar. Observaba cómo me hablaba, cómo me escribía, cómo no notaba nada extraño. Y empecé a ver cosas que antes no quería ver. Superficialidad, falta de empatía, ego. Yo me había enamorado de una ilusión. Me había encaprichado como una adolescente por la emoción, no por la persona. El lunes por la tarde, después de no haber salido de casa en todo el fin de semana, Luis regresó. No avisó. Escuché la llave girar en la puerta, y mi estómago se encogió. Entró con paso firme, sin saludar. Llevaba puesta una camisa que no le conocía, una maleta en la mano, y cara de haber dormido poco. Se acercó a la cocina, dejó la maleta junto a la pared y se sirvió un vaso de agua. Yo me quedé de pie en el pasillo, esperando a que dijera algo, pero no lo hizo. Al rato, rompí el silencio. ¿Dónde estabas? Luis apoyó el vaso en la encimera con calma, como si le estuviera haciendo una pregunta irrelevante. Luego se giró, me miró fijo y dijo algo que no me esperaba. En un hotel. Uno barato. No dormí mucho, pero pensé mejor. Ya no necesito que me lo confirmes. No supe qué decir. Quise acercarme, pero su mirada me clavó en el sitio. No hace falta que expliques nada. Ya no. Solo vine a recoger unas cosas y darte esto. Sacó un sobre del bolsillo y lo dejó sobre la mesa. No te preocupes, no es una demanda de divorcio. Todavía. Me acerqué con lentitud, tomé el sobre. Lo abrí. Dentro había una hoja doblada, con un listado de cuentas, claves, y una nota que decía, he retirado mis ahorros. No quiero que haya problemas. Me quedaré en casa de un amigo esta semana. El alquiler está pagado hasta fin de mes. Después, tú decides qué hacer con el piso. Era tan frío, tan directo, tan ajeno a la persona que yo conocía, que me dolió más que cualquier insulto. Me senté en la silla del comedor sin saber cómo respirar. Sentía que me estaban arrancando una parte de mí sin anestesia. ¿Por qué no me lo preguntas directamente? Logré decir, con la voz rota. Porque no quiero que me mientas, Clara. Y si me lo confirmas, entonces no voy a poder evitar el asco. Prefiero quedarme con la duda, aunque duela. Me permites seguir adelante sin odiarte del todo. No fue planeado. Luis se rió, una risa seca, casi sin sonido. Nadie planea cagar su vida. Pero lo hiciste igual. Y lo peor es que ni siquiera me diste la oportunidad de intentarlo antes. ¿Intentarlo cómo? No sé. Hablar, gritar, llorar, follar con rabia, lo que sea. Pero me quitaste eso también. Me quitaste el derecho a saber que nuestra vida estaba en peligro. Me dejaste en piloto automático mientras tú ya habías saltado del avión. Se hizo un silencio pesado. Luis se apoyó contra la encimera y me miró con una mezcla de dolor y decepción que no le había visto jamás. No había odio en su voz. Era peor. Había decepción. Había cansancio. ¿Fue con alguien que conozco? Negué con la cabeza. ¿Fue solo una vez? No respondí. Bajé la mirada. Y en ese momento supe que el silencio era peor que cualquier confesión. Luis agarró la maleta, se la colgó del hombro, y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y me lanzó la última frase de la noche. Lo que más me jode no es que hayas follado con otro.
Es que me miraras todos estos meses como si yo fuera un estorbo y ni siquiera tuvieras la decencia de decirme que te estaba perdiendo. Eso sí me mata. Y se fue. Me quedé ahí, sola otra vez. Pero esta vez no había llanto, ni gritos. Solo una rabia sorda contra mí misma. Contra mi cobardía, contra la versión patética en la que me había convertido. Intenté escribirle a Jaime, pero no pude. Cerré el chat. Pensé en llamarle, pero el impulso se esfumó al recordar que en todo ese fin de semana, no me había preguntado ni una sola vez si yo estaba bien. Él seguía con su vida, sin saber que había dejado un cadáver emocional en la mía. Esa noche me duché como si pudiera limpiar lo que había hecho, pero no funcionó. Me acosté en una cama vacía y entendí que había cruzado un punto de no retorno. No sabía si Luis me iba a perdonar. Ni siquiera sabía si quería que lo hiciera. Pero sí sabía que acababa de perder al único hombre que de verdad me había querido sin condiciones. Y ni siquiera le di la oportunidad de luchar por mí. Durante los días siguientes viví en una especie de silencio espeso, donde ni siquiera los sonidos de la calle parecían reales. Trabajaba sin ganas, comía por obligación y dormía por agotamiento. Luis no volvió a aparecer. No preguntó por nada, no mandó mensajes, no buscó pelea. Y esa ausencia fue peor que cualquier enfrentamiento. Porque cuando alguien te odia, todavía estás ahí, todavía existes para esa persona. Pero cuando simplemente deja de estar, lo que queda es un vacío imposible de llenar. Yo lo sabía, aunque en ese momento todavía no lo entendía del todo. Me aferraba a una esperanza absurda de que volvería, de que me diría que quería hablar, que al menos habría una discusión que pudiera abrir un espacio para explicarme, aunque no sirviera de nada. Pero el silencio seguía, constante, cruel y limpio, como si él ya me hubiera borrado de su vida. El jueves por la noche me llamó Jaime. No le había respondido en días, y su tono era entre curioso y molesto. Me dijo que le extrañaba, que si me pasaba algo, que si había hecho algo mal. Le mentí sin pensar. Le dije que estaba enferma, que necesitaba unos días. Jaime, con su forma siempre relajada, me dijo que me cuidara, que me echaba de menos, pero su voz sonaba lejana. Fue en ese momento cuando lo vi claro. No había amor, no había nada. Solo un juego que se había vuelto costumbre. Lo que sentí por él era más una necesidad de validación que un sentimiento real. Lo supe cuando colgué y no sentí alivio ni culpa. Solo indiferencia. Y al darme cuenta de eso, entendí que había arruinado mi vida por alguien que, si desaparecía mañana, apenas ocuparía un pensamiento breve en mi cabeza. Me dio asco. No por él, sino por mí. 2 días después, Luis me mandó un mensaje corto. Pasa por casa el domingo a las 6. Tenemos que hablar. Lo leí 1000 veces. Era la primera vez que usaba ese tono conmigo, tan distante. No era una invitación, era una cita obligatoria. Pasé el fin de semana con el corazón apretado, repasando mentalmente qué iba a decir, cómo iba a justificar algo que no tenía justificación. Había rehecho la conversación una y otra vez en mi cabeza, imaginando todos los escenarios posibles, pero ninguno me dejaba tranquila. Llegó el domingo, y cuando entré en casa, Luis estaba sentado en la mesa del comedor con una carpeta, el portátil abierto y 2 tazas de café. Llevaba una camiseta gris y un pantalón de chándal, como si estuviera en una tarde cualquiera, pero había algo en su postura, en sus manos entrelazadas, que me dijo que no iba a ser una charla corta. Gracias por venir, me dijo, sin levantar la vista del ordenador. Era tu casa, respondí casi en un susurro. También era la tuya, pero eso ya no lo tengo tan claro. Me quedé de pie, sin saber si sentarme o no. Lois me señaló la silla frente a él, y obedecí. El aire entre nosotros era tan tenso que cualquier palabra parecía una amenaza.
Cerró el portátil y colocó la carpeta frente a mí. Aquí está todo, dijo mientras la abría. Extractos bancarios, los papeles del piso, la cuenta común, los recibos. He hecho copias. No te estoy echando, pero quiero que tengas claro que lo nuestro, al menos en lo legal, está a punto de terminar. Todavía no he presentado nada, pero estoy preparando los documentos. ¿Tan rápido? Le pregunté sin pensar. No veo sentido en alargarlo. No hay hijos, no hay propiedades en común más allá de este piso, y no hay confianza. No sé qué esperas. Esperaba poder hablar, explicarte. ¿Explicarme qué? Que fue un error, que no sabes cómo pasó, que te sentías sola, que necesitabas sentirte viva. Ya he oído esas frases antes. Todos los hombres que conozco las han oído en algún momento. No necesito escucharlas de ti. Quise replicar, pero no me salían las palabras. Luis no hablaba desde la rabia, hablaba desde un lugar más peligroso, la lucidez. Me estaba mostrando, con hechos, que ya había pasado a otra etapa donde yo no tenía cabida. Eso era peor que cualquier grito. Él no quería entenderme, no quería salvar nada. Quería cerrar el capítulo. Solo quiero saber una cosa, dijo, mirándome fijamente. ¿Fue alguien de tu trabajo? Negué con la cabeza. ¿Lo sigues viendo? No, contesté. ¿Lo dejarías si te lo pidiera? Ya lo dejé. Luis asintió, pero no por convicción, sino porque ya no le importaba la respuesta. Abrió otra carpeta, sacó una hoja doblada y la puso frente a mí. Era una carta escrita a mano. Mi nombre arriba, su firma al final. La leí despacio. Decía que no me odiaba, que no iba a humillarme, que no pensaba contárselo a nadie, pero que necesitaba alejarse. Que me deseaba lo mejor, aunque sabía que lo nuestro ya no tenía arreglo. Que no entendía en qué momento dejé de quererlo, pero que esperaba que, al menos, tuviera el valor de reconocerlo. Y al final, una frase que me dolió más que todo lo demás: no te guardo rencor, pero tampoco cariño. Me vaciaste sin gritar. No lloré en ese momento. No podía. Era demasiado. Me quedé quieta, mirando el papel, como si esas letras fueran una sentencia. Lois se levantó, recogió sus cosas y me dijo que podía quedarme en el piso si quería. Que él ya había encontrado otro lugar. Me acompañó hasta la puerta, y cuando la abrí, me dijo algo que me dejó helada. Hay algo que no sabes. No necesitaba pruebas, pero las tuve. No busqué nada, me las dieron. Me giré de golpe. ¿Qué pruebas? Luis se cruzó de brazos y me miró con frialdad. El día que desapareciste, una amiga tuya, Marta, me escribió. Me contó que llevaba semanas viéndote con él, que no soportaba seguir callada. No la busqué, no le pedí nada, pero me envió fotos. No las quise ver. Borré el mensaje. No me importaban las imágenes. Ya sabía la verdad. Me quedé muda. No podía creer que Marta, de todas las personas, hubiera sido quien lo delató. Luis continuó. Así que no fue intuición. Solo necesitaba oírte titubear para confirmarlo. Y lo hiciste. No te culpo por sentirte sola, pero sí por mentirme todos esos días. Por dormir a mi lado sabiendo lo que hacías. Eso no se perdona. Intenté acercarme, pero él dio un paso atrás. Su gesto era sereno, pero sus ojos estaban vacíos. Había dejado de quererme de verdad. Luis, te juro que no quise que pasara así. Claro que quisiste. Todo lo que hacemos, en algún punto, lo elegimos. Yo elegí creer en ti. Tú elegiste traicionarme. No hay accidente ahí, Clara.
Y sin decir más, cerró la puerta. Esa noche me quedé en el piso, sentada en el suelo del salón, con la carta entre las manos. Marta me escribió varias veces, pidiéndome perdón, diciendo que no lo hizo por maldad, que no soportaba verme hundirme. No le contesté. ¿Qué podía decirle? Que arruinó mi matrimonio, cuando en realidad fui yo la que lo había destruido. Pensé en ir a buscar a Luis, pero me di cuenta de que no tenía derecho a hacerlo. Él había sido claro, no había odio, solo distancia. Y en cierta forma, eso dolía más que cualquier otra cosa. Porque cuando alguien te odia, al menos sigues sintiendo algo. Pero cuando te borra de su mapa, ya no queda nada. El lunes siguiente, envié un mensaje a Jaime. Le dije que no quería volver a verlo, que necesitaba estar sola, que no buscara contacto. Me respondió con un simple ok, sin preguntas, sin reproches. Fue en ese momento cuando me di cuenta de lo insignificante que había sido todo. Cerré el chat, apagué el móvil y me quedé mirando el techo del salón. Lo había perdido todo. Y por primera vez, entendí que no había marcha atrás. Luis no iba a volver. Y yo no podía culpar a nadie más que a mí. Una semana después de aquella conversación con Luis, todavía seguía viviendo en el piso, aunque no podía llamarlo hogar. Era un espacio con paredes, muebles y recuerdos que me miraban de forma distinta. Todo había cambiado. Él se había llevado su ropa, sus libros, su cepillo de dientes y hasta las tazas que usaba cada mañana. Se había ido sin dejar rastros. Me levantaba por inercia, desayunaba sin hambre y trabajaba frente al ordenador como si el mundo siguiera igual, pero cada vez que miraba al pasillo vacío o al sofá donde solíamos ver películas, el estómago se me encogía. Estaba pagando, no por una infidelidad, sino por haber cruzado una línea sin tener el valor de asumirlo desde el principio. Jaime no volvió a escribirme. Marta tampoco. Y mis padres ni sabían lo que pasaba. Me limité a seguir funcionando, como si pudiera estirar esa rutina artificial hasta que dejara de doler. Pero no dejaba. El viernes por la tarde recibí un mensaje inesperado. Era de Elena, la hermana de Luis. Me pedía que bajara a la cafetería de la esquina, que necesitaba hablar conmigo. Al principio pensé en ignorarla. Siempre fue amable, incluso cariñosa conmigo, pero también era protectora con su hermano, y ahora mismo yo era el enemigo. Pero algo en ese mensaje me dejó intranquila. Bajé, y allí estaba, sentada con un café con hielo, esperándome. No sonrió. Tampoco me abrazó. Me señaló la silla de enfrente y esperó a que me sentara. No hubo saludos. Luis está mal, dijo de golpe, sin suavizarlo. No me extraña. No, no lo entiendes. No es solo tristeza. Está roto. No habla con nadie. Se ha encerrado en sí mismo. No duerme bien. No come. Solo trabaja. Se pasa horas frente al ordenador o caminando por la ciudad. ¿Y qué quieres que haga con eso? ¿Pedirle perdón otra vez? ¿Suplicar? No quiero que le supliques. Solo quiero que entiendas la magnitud de lo que hiciste. Tú crees que lo destruiste por engañarlo, pero eso no fue lo peor. Lo destrozaste porque él confiaba ciegamente en ti. Porque pensaba que, pase lo que pase, tú serías honesta. Y le mentiste. Le mentiste con tu silencio, con tus sonrisas, con cada comida que compartiste sabiendo que estabas en otra parte. Eso es lo que no puede perdonarse. No necesito que me lo recuerdes. Ya lo sé. Entonces ten claro que si alguna vez pensaste en volver a acercarte, es tarde. Él está preparando su traslado. Le ofrecieron una plaza fija en Málaga y va a aceptarla. Ya firmó el precontrato. Se va en 3 semanas.
No supe qué contestar. Me limité a mirar la taza que ella sostenía entre las manos. ¿Vino a verte para decirte todo eso? No. Me lo contó porque le pregunté si pensaba despedirse de ti. Me dijo que no. Que irse sin decir nada era lo más justo. Que te debía ese mismo silencio que tú tuviste con él durante meses. ¿Y tú por qué me lo cuentas? Porque a pesar de todo, sigues siendo parte de esta historia. Y porque aún creo que eres capaz de entender lo que perdiste. No vengo a darte lecciones. Solo quería que lo supieras. Me levanté sin acabar mi café. Le di las gracias con un gesto y volví al piso caminando sin rumbo, como si el aire pesara. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo del salón con la carta que Luis me había dado, volviéndola a leer una y otra vez, como si algo fuera a cambiar. Pensé en llamarlo. Pensé en ir a buscarlo. Pero me contuve. Ya no tenía derecho a pedirle nada. Él no estaba huyendo. Estaba cerrando una etapa. La nuestra. Al día siguiente me llegó un burofax. Luis había iniciado oficialmente el trámite de divorcio. En el paquete venía todo en orden, con detalles precisos y una carta breve donde me explicaba que no buscaría represalias, que no quería perjudicarme económicamente, y que confiaba en que el proceso fuera rápido. No había una sola palabra de más. Nada de emociones, nada de reproches. Solo instrucciones claras. Firmé los papeles el lunes. Pedí cita en la notaría, fui, entregué todo y volví a casa. No lloré. Ya no me salía. Había cruzado tanto dolor que lo único que quedaba era vacío. Lo que no esperaba fue lo que vino después. Al día siguiente de firmar, empecé a notar movimientos raros en redes sociales. 2 amigas en común me dejaron de seguir. Una excompañera de trabajo me bloqueó. Incluso recibí un mensaje anónimo diciéndome ya era hora de que te dejaran sola, te lo mereces. No entendía nada. No le había contado a nadie más que a Marta, que ya había desaparecido de mi vida. Pero alguien había empezado a mover hilos. Lo supe con certeza 2 días después, cuando abrí mi correo electrónico personal y encontré un mensaje sin asunto. Dentro, un enlace a una carpeta de Google Drive. Dudé, pero lo abrí. Había capturas de pantalla, fechas, comentarios, incluso una lista de personas con las que me relacionaba, y cómo habían reaccionado. Había mensajes míos con Jaime, que yo había borrado. Había conversaciones privadas que no recordaba haber guardado. Todo perfectamente ordenado, como si alguien hubiera preparado un informe para un juicio. Y al final, un documento con una nota, para quien necesite saber la verdad. No tenía firma. Me temblaron las manos. No por las pruebas, sino porque entendí quién había hecho todo eso. Luis. Él no solo había procesado mi traición en silencio. Había recopilado pruebas. Se había asegurado de dejar un rastro. No para chantajearme, sino para defenderse, para demostrar que no era él el responsable del fin de nuestra historia. Era su forma de limpiar su nombre. Lo había hecho de forma meticulosa, sin escándalos, sin necesidad de venganza visible. Pero era venganza igual. Silenciosa, dura y precisa. Me dejó en evidencia sin decir una palabra. No podía culparlo. Había jugado bien sus cartas. Él había perdido a una esposa. Yo había perdido a alguien que me cuidaba incluso cuando ya no me quería. Ese día entendí que el castigo más grande no era el divorcio. Era el desprecio sutil, la retirada limpia, el hecho de que me borraran sin necesidad de ensuciarse las manos. Luis se estaba yendo de la ciudad. De nuestra historia. Y se iba dejando claro ante todos que él no fue el culpable. Me sentí desnuda. No por vergüenza,
sino por exposición. Ya no podía esconderme detrás de la versión blanda. La verdad estaba ahí fuera, disponible para quien quisiera verla. Y era mi verdad, fea, egoísta, llena de decisiones mal tomadas. Durante los días siguientes empecé a recibir mensajes de conocidos. Algunos educados, otros menos. No sabía que habías hecho eso. Luis no merecía algo así. ¿Estás bien? Respondía a algunos. A otros, no. Me limité a aceptar que todo había terminado. No solo el matrimonio, sino mi imagen, mi círculo, mi refugio social. Lo había perdido todo. Luis no gritó, pero hizo más ruido que si lo hubiera hecho. Me dejó frente al espejo con todo expuesto. Y no tenía forma de taparlo. Luis se fue de la ciudad un jueves por la mañana sin despedirse de nadie, al menos no de mí. Elena me avisó con un mensaje seco, ya se ha ido. Málaga. No preguntes más. No lo hice. No volví a escribirle. No intenté buscarlo. No tenía ningún derecho a interrumpir la decisión que él había tomado, porque había sido una consecuencia directa de las mías. El piso se me quedó grande, no en tamaño, sino en significado. Lo vendí una semana después de que el divorcio se hiciera oficial. Me fui a un lugar más pequeño, sin recuerdos, sin vecinos que me miraran con esa expresión entre curiosa y compasiva. Necesitaba desaparecer de la vista de todos, al menos por un tiempo. Me instalé en un estudio en Patrick's, lejos de donde vivíamos, sin decirle a nadie la nueva dirección. Ni siquiera a Marta, que seguía intentando contactarme. Había dejado de confiar en todos, incluso en los que querían ayudarme. Había aprendido que la lealtad no era una garantía, y que las personas también se cansaban de justificar errores ajenos. Una tarde de sábado, ya instalada en el nuevo piso, recibí una llamada de un número que no conocía. Dudé en responder, pero al final lo hice. Era Luis. Su voz sonaba diferente, más pausada, más neutra, sin rastro de emoción. Me pidió que habláramos, que no iba a discutir, que no buscaba cerrar heridas ni abrir otras nuevas. Solo hablar. Me citó en una cafetería del centro, lejos de nuestra zona habitual. Llegué antes que él y pedí un té. Cuando entró, llevaba un abrigo gris que no le conocía y una barba más crecida de lo habitual. No sonrió. No saludó de forma afectuosa. Se sentó frente a mí como si fuera una entrevista formal. Tardó unos segundos en decir la primera frase. No te llamé para reprocharte nada. Solo quería cerrar esto hablando contigo una última vez. Está bien. No esperaba una disculpa. Ya la tuve. Pero necesitaba entender una cosa, y ahora sí quiero que me respondas sin rodeos. Dime. ¿Tú me querías cuando pasó? No supe qué responderle. No porque no tuviera una respuesta, sino porque sabía que cualquier palabra podía sonar falsa. Pero me lo repitió. No quiero una excusa. Solo una respuesta clara. ¿Me querías cuando te acostaste con él? Sí, pero no como antes. Luis asintió con la cabeza, como si eso confirmara una teoría que ya tenía. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no sabía cómo. Porque me daba miedo perderte. Porque creí que iba a ser algo puntual, algo que podría enterrar. Pero no fue puntual. Lo seguiste viendo. Sí. ¿Y cuándo decidiste que ya no tenía sentido seguir? Cuando vi que no me hacía sentir mejor. Que no era amor, que solo era una manera de escapar. Luis se quedó en silencio unos segundos. Luego respiró hondo. Sabes, si me lo hubieras dicho antes, no habría sido más fácil, pero tal vez habría sido más humano. Al menos me habrías tratado como a alguien que merecía la verdad.
No me sentía capaz. Lo sé. Pero ahora ya no importa. Tomó un sorbo de su café y miró por la ventana. Luego volvió a mí. Quería decirte que estoy mejor. Me costó mucho, pero estoy bien. Me he acostumbrado a vivir solo. He conocido gente nueva. Trabajo mucho, pero duermo tranquilo. No me despierto con dudas ni con rabia. Y eso es algo que valoro más de lo que imaginaba. Me alegro por ti. No te lo digo para herirte. Te lo digo porque, a pesar de todo, no quiero que te quedes con la imagen de que me rompiste para siempre. Me hiciste pedazos, sí. Pero no me mataste. Y eso también me lo debo a mí. Nunca fue mi intención hacerte daño. Pero lo hiciste igual. Las intenciones no limpian los actos. Lo sé. Se hizo un silencio incómodo. Luis volvió a tomar su taza, pero esta vez no bebió. Quiero que sepas que no te odio. No lo he hecho nunca. Pero tampoco te quiero. No me queda cariño ni rencor. Solo recuerdos. Algunos buenos, otros no tanto. Y con eso me basta para saber que no quiero repetir nada de lo que vivimos. ¿Has conocido a alguien? No. Pero no tengo prisa. No quiero compartir mi vida con nadie hasta estar completamente seguro de que no repito los mismos errores. Y tú deberías hacer lo mismo. ¿Qué errores? Elegir a alguien por lo que te hace sentir en momentos puntuales y no por lo que construye contigo cada día. Buscar intensidad en lugar de calma. Elegir la adrenalina antes que la confianza. Huir cuando algo se vuelve cotidiano. Todos esos errores. No supe cómo defenderme, porque tenía razón. Había buscado fuera lo que no supe cuidar dentro. Y lo había hecho sin pensar en las consecuencias, como si siempre hubiera una segunda oportunidad. Pero a veces no la hay. ¿Te duele todavía? Me atreví a preguntarle. Ya no. Pero me costó mucho. Tuve que vaciarme por dentro para dejar de imaginar cómo habría sido si tú me lo hubieras contado, si hubiéramos hablado, si me hubieras dicho que estabas mal. Lo pensé 1000 veces. Pero luego entendí que ese tipo de preguntas no sirven. Lo que pasó ya no se puede reescribir. Gracias por decirme esto. No lo hago por ti. Lo hago por mí. Quiero cerrar este capítulo con palabras, no con silencios. Porque me merezco eso. Porque no quiero llevarme esta historia como una herida mal cerrada. Quiero que sea una cicatriz limpia, sin pus. Te entiendo. Ojalá lo hubieras hecho antes. Terminó su café, sacó un billete de 5 euros, lo dejó sobre la mesa y se levantó. Antes de irse, me miró por última vez. Cuídate. Y aprende. Porque si no, todo esto no habrá servido de nada. Y se fue. Me quedé sentada, sin tocar mi té, con la garganta cerrada y los ojos secos. Ya no podía llorar. Ya no quedaban lágrimas. Solo quedaba esa sensación de haber tocado fondo y saber que, aunque no te arrastres más, el daño está hecho. Esa fue la última vez que vi a Luis. Y fue la primera vez que entendí que había terminado para siempre. Después de aquella conversación con Luis, no volví a tener noticias suyas. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una mención indirecta. Nada. El cierre fue tan limpio que por momentos me costaba creer que durante años compartimos una vida completa, con rutinas, planes, costumbres y hasta pequeñas discusiones por cosas que hoy no importan. No hubo recaídas, no hubo momentos de duda. Él había pasado página de forma definitiva. Yo, en cambio, seguía atrapada en una fase extraña donde el dolor se mezclaba con una resignación que no terminaba de encajar con lo que esperaba de mí misma. Me costaba entender que eso era todo, que no había más capítulos,
que mi historia con él ya era solo un recuerdo. Las semanas siguientes fueron lentas, monótonas, llenas de silencios y tareas automáticas. Me despertaba, trabajaba, comía algo sin apetito, salía a caminar para no volverme loca, volvía, ponía música que no escuchaba y me dormía sin sueño. A veces me cruzaba con gente conocida por la calle y bajaba la cabeza por inercia, sin saber si me evitaban o si era yo la que no quería enfrentarse a nadie. Me volví invisible, y en cierto modo, cómoda con esa invisibilidad. No tenía ganas de explicar nada ni de fingir que estaba bien. Una tarde recibí un correo de Marta. Llevaba casi 2 meses sin saber nada de ella. En el mensaje no pedía disculpas. Solo me decía que esperaba que estuviera bien, que si algún día quería hablar, ella estaba disponible. No supe cómo responder. Parte de mí sentía que ella había cruzado una línea que no debía, aunque lo hiciera con buenas intenciones. Pero también entendía que si no fuera por ella, probablemente habría seguido engañando a Luis, postergando una verdad que ya me estaba destruyendo por dentro. Cerré el correo sin responder. Lo marqué como leído y lo dejé ahí, flotando en mi bandeja de entrada como tantas otras cosas que no sé si quiero recuperar. Con Jaime el corte fue definitivo. Nunca más supe nada de él. Supongo que, al no tener el control, simplemente perdió el interés. No era una persona con la que se pudiera construir nada serio, y ahora lo veía con claridad. En realidad, siempre lo supe, pero elegí no admitirlo porque me ofrecía una salida fácil a mi frustración. Me hizo sentir deseada, me distrajo de mis problemas y me dio una excusa perfecta para no enfrentar lo que pasaba en casa. Usé su atención como un analgésico barato, y cuando se acabó el efecto, solo quedó el dolor real. Poco a poco empecé a hacer cosas distintas. Me apunté a un taller de cerámica, no porque me interesara demasiado, sino porque necesitaba estar en un lugar donde nadie me conociera y donde nadie supiera lo que había hecho. Era como empezar de cero, aunque no lo fuera del todo. Las manos manchadas de arcilla, los turnos compartidos con personas que hablaban de otras cosas, me ayudaron a no pensar tanto. Me inventé una vida distinta, con detalles vagos y respuestas genéricas. No mentía, solo evitaba. Evitaba contar mi pasado, mis errores, mi divorcio. No porque quisiera esconderme, sino porque no quería que esa fuera mi única historia. En ese lugar no era la mujer que engañó a su marido. Era solo Clara, una mujer que aprendía a moldear barro y que llegaba puntual a clase. Un día, después del taller, me encontré con una vecina del piso antiguo. Nos saludamos con educación. Ella sabía lo que había pasado. Todos lo sabían. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó si seguía viviendo por la zona. Le dije que no. Me preguntó si había vuelto a ver a Luis. Le dije que no. Se quedó en silencio unos segundos y luego me soltó una frase que me acompañó el resto del día. No pareces mala persona, Clara. Solo hiciste algo muy jodido. No supe si tomarlo como un consuelo o como una acusación. Pero era cierto. No soy una mala persona. No lo fui nunca. Pero eso no cambia el hecho de que lo que hice estuvo mal. No hay contexto que lo justifique. Puedo explicar lo que sentía, puedo contar mi versión, pero al final, traicioné la confianza de alguien que no lo merecía. Y eso pesa. Un sábado, después de muchas semanas sin revisar mis redes sociales, decidí entrar. Me encontré con que Luis había subido una foto. Estaba en la playa, rodeado de compañeros de trabajo. Se le veía bien. Había recuperado peso, tenía otra expresión. No parecía feliz en el sentido forzado de las publicaciones, sino tranquilo. Me quedé viendo esa imagen varios minutos. No sentí celos. No sentí tristeza. Sentí alivio.
Alivio porque él había logrado reconstruirse, porque no se había quedado atascado en el daño. Le di me gusta, aunque sabía que no lo vería. Fue una manera torpe de decir gracias o lo siento o te deseo lo mejor. No esperaba una respuesta, y no la hubo. Con el tiempo dejé de medir mi vida en función de lo que perdí. Empecé a mirar hacia adelante, aunque fuera con pasos pequeños. Fui a terapia. Empecé a escribir. Volví a leer libros que tenía abandonados. Visité a mis padres con más frecuencia. Nunca les conté todo. Solo les dije que el matrimonio había terminado y que no había marcha atrás. No hicieron demasiadas preguntas. Creo que intuían la verdad, pero eligieron no incomodarme. Lo agradecí. No necesitaba juicios. Ya tenía bastantes. Una tarde, meses después de todo, mientras caminaba por el centro, me crucé con Luis. Fue cuestión de segundos. Él venía del otro lado, hablando con un hombre que no conocía. Me vio. Lo vi. Nos saludamos con una leve inclinación de cabeza. No hubo pausa, no hubo conversación. Solo ese gesto, mínimo pero suficiente. Un reconocimiento de que alguna vez fuimos algo. De que ya no lo éramos. De que, a pesar de todo, seguíamos caminando. Fue lo más parecido a un cierre que podía tener. No necesitaba más. Ahora miro atrás y no busco excusas. Solo respuestas. Aprendí que querer a alguien no es suficiente si no sabes cuidarlo. Que la sinceridad duele, pero la mentira destroza. Que nadie merece ser traicionado por comodidad, por aburrimiento o por cobardía. Que el respeto no se recupera con disculpas. Que el tiempo no lo cura todo, pero al menos te enseña a vivir con las heridas. Esta historia no tiene un final feliz, pero sí tiene un final claro. No volví con Luis. No conocí a nadie nuevo. No cambié de país ni emprendí un negocio que transformó mi vida. Solo aprendí a quedarme sola sin que eso me diera miedo. A aceptar mis errores sin excusas. A entender que no todas las personas que pierdes son una tragedia. A veces, perderlas es lo que te obliga a encontrarte a ti misma. Y aunque eso llegó tarde, llegó. Y con eso me basta.